Well, good morning. And special greeting again to our Buenos días, hermanos. watching online. Buenos días a todos los que nos están escuchando por medio del Internet. Y esta mañana les quisiera preguntar algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué dirías tú en respuesta a alguien que te preguntara, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo describirías a Dios? ¿Y cuál sería o es tu concepto de Dios? Ahora a continuación vamos a ver un video que va a concluir o es parte del mensaje y todo empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo para darles en una sola palabra o frase descripciones de los nombres que se les ha dado a Dios, los atributos, sus roles, las descripciones de Dios que están en la Biblia para poder contestar ¿quién es Dios? Vayamos. God's nature never changes. He is and He will always be. He is who He is. That's what His name Jehovah even means I am. Yahweh means He is. He's God. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. He is. He is. He is. Jesus. He is Elohim, God, Judge, Creator. Yahweh, Lord, Jehovah. El Elyon, the Most High God. Adonai, Lord, Master. El Shaddai, Lord God Almighty. El Olam, the everlasting God, the God of eternity, the God of the universe, the God of ancient days. He is Jehovah Jireh, the Lord will provide. He is the Shiloh, the peacemaker. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nissi, the Lord my banner, the Lord my miracle. He is Kana, jealous. He is Jehovah Emkadash, the Lord who sanctifies you, the Lord who makes holy. He is a star. A scepter out of Israel. The accursed of God. The captain of the host of the Lord. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, the Lord of powers. The rock of my salvation. My salvation. He is the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds. He is the daysman. The interpreter. My rock and my redeemer. He is crowned, the crown of pure gold. The most blessed forever. He is the forsaken. A worm and no man. He is Jehovah Ra. He is my restorer. The King of glory. He who sitteth king forever. He is a stranger and an alien. My strong rock. My rock and my fortress. Fairer than the children of men. The rock that is higher than I. The rock of my strength. The rock of habitation. He is as rain upon the mown grass, as showers that water the earth. The rock of my heart. The shield. The rock of my refuge. A king and priest after the order of Melchizedek. A brother born for adversity. The friend that loveth at all times. A stone of grace. A friend that sticketh closer than the brother. He is his ointment poured forth. My well-beloved. A bundle of myrrh. A cluster of henna blooms. The rose of Sharon. He is the lily of the valley. Lily of the valley. The chiefest among 10,000. His countenance is as Lebanon. Yea, he is altogether lovely. He is my beloved and my friend. He is holy, holy, holy. He's a sanctuary. The great light. A son given. The mighty God. The Father of eternity. He is a child born. The Prince of Peace. An ensign of the people. The nail fastened in a sure place. A strength to the poor. The strength to the needy in distress. A shadow from the heat. A refuge from the storm. He is the rock of ages. A crown of glory and beauty. He is a stone. A triad stone. A covert from the tempest. He is as rivers of water in a dry place. As the shadow of a great rock in a weary land. As a hiding place from the wind. He is The king in his beauty. My leader. The everlasting. The everlasting God. He is mine elect, in whom my soul delighteth.
He is a light of the Gentiles. The covenant of the people. The polished shaft. Glorious. He is the Holy One of Israel. He is a man of sorrows. Despised. Is rejected. He is stricken. Smitten. He is wounded. Bruised. He is oppressed. He is my portion, my maker, my husband. He's the God of the whole earth, The witness to his people. A leader. The commander. the Redeemer. He is mighty. He is my physician. Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness. David, their king. My resting place. My feeder. The plant of renown. Jehovah Shammah, the Lord is there. He is the Prince of Princes. The Messiah. The Prince. The strength of the children of Israel. The hope of thy people. The ruler. He is king over all the earth. He is a refiner's fire. Fuller's soap. My refiner. My purifier. Purifier. Son of righteousness. He is Jesus, Yeshua, salvation. Emmanuel. God with us. He is born as the King of the Jews. He is a governor. The Nazarene. The bridegroom. He is meek, lowly. He is the one of whom the Father says, my beloved, in whom my soul is well pleased. The Son of the living God. Jesus, The Christ. the rock, The builder. The prophet of Nazareth. He is betrayed. Mocked. Crucified. the Holy One of God. My brother. The carpenter, and his life is a ransom. He is the Son of the Blessed. The Son of the highest. God, my Savior. The horn of salvation. The day spring from on high. A Savior, which is Christ the Lord. The salvation of God. He is the glory of thy people Israel. Lord of the Sabbath. My healer. The Christ of God. My servant. The chosen of God. He is risen. He is risen. A prophet mighty in deed and word. He is the Word. The Word that was with God. The Word that was God. The light of men. The true light. The Word that was made flesh. He is the only begotten Son, which is in the bosom of the Father. The Lamb of God. My teacher. The gift of God. Gift of God. He is Messiah. Bread of God. The bread of life. He is my meat. My drink. The light of the world. The door of the sheep. The good shepherd that laid down his life. The scent of the Father. He is the resurrection. The King of the daughter of Zion. The corn of wheat. He is the light. The light. My Lord, Master. My example. He is the way, The truth. the life. The vine. Scourged. Crowned with a crown of thorns. Crucified as the King of the Jews. He is exalted. Glorified. The Holy One and the just. The Prince of Life. The Anointed. The Prince and a Savior. He is Lord Jesus. He is Lord of all. The Judge. Jesus of Nazareth. The mercy seat. Jesus Christ our Lord. He is the firstborn among many brethren. Over all, God blessed forever. Lord over all. The deliverer. Lord both of the dead and living. The minister of the circumcision. He is my wisdom. My righteousness. My sanctification. My redemption. He is the foundation. My Passover. That spiritual rock. The head of every man. The first fruits of them that slept. He is the last Adam. The quickening spirit. The image of God. His unspeakable gift. My peace. He is the offering. He is the sacrifice. The head over all things to the church. He is he that filleth all in all. He is a servant who humbled himself unto death, even death on a cross. He is the Lord Jesus Christ, The image of the invisible God. the firstborn of every creature, Creator of all things. the firstborn from the dead. The head of the body, the church. The head of all principalities and powers. He is my all in all. He is our Lord Jesus Christ himself. He is Lord of peace. He is our Lord of hope. He is God manifest in the flesh. He is the justified. The mediator. The righteous judge. The great God and our Savior, Jesus Christ. He is obedient, and his throne is forever and ever. And ever. He is the upholder of all things. The express image of his person. The brightness of his glory. He is Jesus Christ. Same yesterday, today, and forever. The shepherd of the sheep. The great shepherd that was brought again from the dead. He is a minister of the sanctuary, And of the true tabernacle. and his flesh is the veil, which was rent in two. He is the altar. The offerer. The forerunner for us. Entered even Jesus. He is the priest. The priest. The high priest. The great high priest. The intercessor. The surety. The covenanter. He is The captain of salvation. The author and finisher of faith. The king of righteousness. The king of peace. He is Crowned with glory and honor. He is the tempted,
the merciful, the faithful. He is holy, harmless, undefiled. He is the shepherd. He is The perfect. He is my helper, the lamb without blemish and without spot. the living stone. He's a chief cornerstone. He is a precious stone. He is guileless. He is vile. He is the chief shepherd. that shall again appear. The day star. My Savior. He is the word of life. He is the light. He is that eternal life which was with the Father. He is Jesus Christ, the righteous. The Savior of the world. The true God. True God. The advocate. He is the advocate. He is Jesus Christ. He is The first begotten of the dead. He is the Prince of the kings of the earth. He is the Almighty, which is, which was, which is to come. He is the beginning and the ending. He is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. He is He that liveth. He is The tree of life. the hidden manna. He is The faithful and the true witness. He is Amen. He is The beginning of the creation of God. He is The Lion of the tribe of Judah. He is The Lamb that was slain. The Lamb in the midst of the throne. The Lamb slain. The King of saints. The King of nations. Lord of lords. Faithful and true. Crowned with many crowns. The Word of God. The King of kings. The temple. The light and morning star. Indescriptible. Padre, oramos en esta mañana. Humildemente postramos nuestros rostros ante ti, como el Salmos 3, que dice que tú estás con nosotros. Señor, gracias porque nos amas. Thank you that we have such a God. Gracias que tenemos este gran This morning, Dios. as we Esta humbly bow our mañana, hearts before you, como nos postramos ante ti humildemente, into your glory, your awesome queremos ver, greatness, nos acercamos a tu ask you gloria, a to tus enable us caminos to comprehend grandiosos, just a little bit more of who you are. y de quién eres Lord, that you realmente, would Señor. increase Qué our grandioso confidence eres. and our faith in you. Pedimos que tú podamos entender quién Lord, may eres, it Señor, que deliver nos us des from esa confianza fear. de creer quién eres tú, Señor, What qué is tan man grande eres. That we should fear him. Y, Señor, que deberíamos You are temerte, our God. Señor, temerte como And you que tú are eres our nuestro life. Dios, You tú eres live nuestra within us. vida, vives dentro de I ask that nosotros. you would Pedimos, pido, give us Señor, hearts to receive. que nos I des ask that you would corazones enable para me to recibir, communicate para capacitarnos, Señor, en recibir y comprender todo lo que tú eres, los conceptos y las verdades Lord, we pray de quién that you eres would tú, cause Señor. us to Oramos por esto, Señor, que nos causes en nuestros and fill our corazones y hearts nuestra with mente wonder, fill our entender hearts y with llena worship, nuestros corazones delight in con, you. con tu alabanza, con I tu ask this in palabra. Jesus' name. Amen. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Over the next several months, on the first Sunday of each month, we're going to take a break from our study in Matthew. We'll continue going through Matthew in between first Sundays. But on the first Sunday of each month, we're going to take time and just stand in awe as we examine Durante los the próximos attributes of meses, God. el primer domingo de cada The mes, attributes are those interrumpiremos characteristics of God's nuestro estudio de nature that Mateo make y him nos different from asombraremos any de other nuestro being Dios mientras in examinamos sus atributos de Dios, aquellas if you have, características de la never naturaleza de blown Dios a mental que lo hace fuse diferente de cualquier or otro given ser yourself existente,
Ahora, si usted al intentar de entender a Dios nunca se ha quemado algún fusible mental o nunca le ha dado calambre cerebral, caballo de Carlos, le llaman Charlie Horse, que es un músculo que se contracta, entonces usted nunca ha tomado en serio la Biblia, de lo que dice acerca de nuestro Dios. En los próximos meses de esta serie analizaremos cierta información que, si lo piensas seriamente, puede mantenerte despierto hasta altas horas de la noche con gran asombro. O estos atributos de Dios pueden hacerte querer gritar porque sientes que vas a perder la cabeza tratando de entender la naturaleza de Dios. Pero en última instancia, oro para que esta información te haga caer de rodillas ante Dios y adorarlo con una sensación de asombro, como nunca antes has sentido hacia ningún otro ser. La mayoría de las personas en el mundo creen que hay un Dios, pero la mayoría tiene una visión distorsionada y no bíblica de Dios. Muchos piensan que hay muchos dioses que son politeístas. Politeístas es basada en la existencia de varios seres divinos o dioses, muchas deidades, pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Otros creen que la naturaleza es Dios, le llaman panteísmo, o que ciertos pájaros o animales son dioses. El panteísmo es la visión de que Dios es todo y todos, y de que todos y todo es Dios. El panteísmo es similar al politeísmo, la creencia en muchos dioses. Pero la Biblia enseña que Dios creó este mundo y todo lo que hay en él. Y algunos piensan que no hay Dios. Dios dice en su palabra, Salmos 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué es importante entender quién es Dios y cómo es Él? Dios da a la vida humana su único significado. No hay significado ni propósito duradero para la vida aparte de Dios. Fuimos creados por Dios. Fuimos creados para Dios y fuimos creados para necesitar de Dios. Si eliminamos el concepto de Dios, entonces no hay razón para nuestra existencia. La vida se vuelve insignificante y barata, y cada uno es libre de creer lo que quiere, porque simplemente no importa. Es importante entender con precisión quién es Dios y cómo es, porque Dios es la fuente de toda ley, moralidad y bondad. Por ejemplo, mire nuestra sociedad actual, donde la idea de Dios ha sido ampliamente rechazada. Dios es todo lo que resulta significado para el individuo. No existe un concepto común de Dios, por lo tanto, no existe una moral común. No hay una moral o una verdad común o buena. Las convicciones morales se consideran meras preferencias personales. Eso es lo que tú crees. Qué bueno, esa es tu verdad. Yo tengo una verdad diferente. No existe un bien o un mal universal, ni absolutos. Cuando quitas a Dios, si no se cree en un Dios que tenga autoridad, no hay autoridad. Si no crees que no hay un Dios que tenga autoridad y que algún día nos va a juzgar, no hay autoridad para decir que algo anda mal. Entonces, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Si no existe Dios, puedes decir que no es para ti, haces tus propias reglas, pero esto puede que no sea para ti, pero no puedes tampoco decir que esté mal, el que exista un Dios. Dios es la fuente de toda ley y moralidad. Rechaza a Dios y pronto perderás toda moralidad, porque al rechazar a Dios, nuestra sociedad ya no tiene una autoridad a la cual acudir en busca de respuestas. Cada uno hace lo que bien le parece. La historia,
La historia ha demostrado que ningún grupo de personas se ha elevado moralmente por encima de la moralidad de su religión. Y ninguna religión ha superado jamás su concepción de Dios. Si la cultura está torcida, es porque su comprensión de Dios está torcida. Si nuestra religión es demasiado débil para enfrentar la oposición, es porque nuestro concepto de Dios es débil. Es una de las razones por lo que creo que es importante que sepamos el concepto correcto de Dios. Si no lo tienes, si no tienes ese concepto correcto de Dios, entonces hay un reto para ti. Si nuestro estilo de vida es burdo, inmoral, es porque tenemos un concepto vil e innoble de Dios. No conocemos a Dios tal cual como Él es realmente. El cristianismo en un momento dado es fuerte o débil dependiendo de nuestro concepto de Dios. Nuestra iglesia local será tan grande como nuestro concepto de Dios. Y tú, como individuo, los cristianos serán un éxito o un fracaso dependiendo de lo que piensan de Dios. Por lo tanto, es muy importante que sepamos quién es Dios y cómo es Dios. Es muy importante cómo es y quién es Dios. Nuestra comprensión de Dios determinará en gran medida la calidad de nuestra experiencia cristiana. Muchos cristianos no logran experimentar su potencial en la vida cristiana. Si ese es tu caso, entonces no tienes una relación lo suficientemente cercana con Dios. Muchos cristianos no logran experimentar su potencial en la vida cristiana porque tienen una comprensión incorrecta de Dios. Muchos cristianos caen en errores doctrinales o se enredan en argumentos doctrinales tontos y divisivos porque tienen un concepto débil de Dios. Entonces les pregunto a ustedes, ¿quién es Dios? ¿Cómo contestan eso? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo describe usted a Dios? Uno de los atributos de Dios que lo hace totalmente único, diferente a cualquier otro ser existente, es que nuestro Dios es infinito. Dios nuestro es infinito. Infinito significa no hay ningún otro ser que sea infinito. Solo nuestro Dios. Solo Dios es infinito. Infinito significa que todos sus atributos son ilimitados. No tienen fin. No tienen principio ni final. No se pueden consumir, no caducan, no se pueden contener, no se pueden resistir ni agotar. El infinito no se puede medir, es ilimitado e interminable en todos los sentidos. Y nuestro Dios es infinito, es todo esto, tiene todos los atributos. No existe nada que sea infinito más que Dios, Él es infinito. No existe nada más conocido por el hombre que no tenga fronteras ni limitaciones, excepto Dios solo. Los ángeles no son infinitos, los demonios no son infinitos. Por tanto, aquí hay una tarea, hay un reto para ustedes y los chicos, los niños pueden trabajar en ello. Es imposible exagerar acerca de las cualidades de Dios. Inténtenlo. Van a acabar adorándolo, declarando su grandeza.
Es imposible exagerar las cualidades de Dios. Inténtalo todo lo que quieras y no podrás exagerar la grandeza. No podrás exagerar ninguna de sus cualidades. Nunca podrás decir que hay algo sobre la naturaleza de Dios, o su bondad, o su poder, o su conocimiento, o su habilidad que sea exagerada. Nunca se podría decir, no, Dios no es tan grande. No, Dios no es tan bondadoso. No podemos. Inténtenlo. No podemos. No, Dios no es tan poderoso. Dios no tiene tanto conocimiento. No podemos, porque Él es infinito. Esto es imposible exagerar la naturaleza. Veamos algunos ejemplos de Dios, cómo es infinito. Dios es infinito en términos de espacio. Dios es omnipresente, lo que significa que su presencia es infinita, está en todas partes y al mismo tiempo. En todas partes. No hay lugar en ningún lugar donde Dios, en ninguna parte donde Dios no esté presente. Jeremías 23:24. Vayamos allá. Les voy a dar tiempo para que vayan a Jeremías 23:24. Actually, I've got a lot of verses here. If I give you the time to look up all of them, this might extend into our potluck. So I might just keep moving along. I'll give you the references, though. Jeremiah 23:24. Can anyone hide himself in secret places? Jeremías 23:24. ¿Puede alguno esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea? Dice el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra. Dice el Señor. Name for that, we call it today the universe. Es lo que hoy en día llamamos el universo. Lord. No lleno yo el universo, dice el Señor. Segunda de Crónicas 6:18. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Yo lo lleno el universo, pero el universo no puede contenerme. Aún este vasto universo no puede contenerme. Yo soy más grande que todo esto, dice el Señor. Incluso se cree que este vasto universo tiene límites exteriores. Llega a su fin, aunque los astrónomos con sus telescopios más potentes aún no han podido encontrar los límites exteriores de nuestro universo. Es muy vasto. El primer versículo que leemos aquí en Jeremías es que el Señor llena los lugares. Y en Crónicas dice que no puede ni siquiera contenerse. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar esto? En su primer versículo en Jeremías, lo dice, y en segunda de Crónicas, dice, Dios llena el universo como el océano llena un balde que se sumerge en él. El cubo está lleno de océano, pero no puede contener todo el océano. El océano que llena el balde va mucho más allá del balde. De manera similar, Dios llena el universo. No hay lugar en el universo donde Dios no esté, pero Él va infinitamente más allá del universo. Contrariamente a lo que muchos cristianos creen, Dios no está más presente aquí en la iglesia que en su casa o en su lugar de trabajo, en cualquier otro lugar. No venimos a este edificio porque aquí es donde está Dios. La presencia de Dios es infinita. Él está en todas partes. Salmos 139, de 7 al 10. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si el Sión hiciere mi estrado, si en el Sión hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en lo último del mar, incluso allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Dios es infinito en términos de tiempo. Cuando te sientes solo, Él está ahí, está contigo. Él dice que nunca nos va a dejar,
y nunca God nos is olvidará. infinite in terms of time. Dios es infinito en términos de tiempo. He's infinite in space, he's everywhere, but in terms En of tiempo, time, en términos de we espacio, Él use está the en todos term lados, eternal to y en describe it. términos He de has no tiempos, Él beginning, es eterno. he has no ending. Significa que Él There es never eterno. was a Él no time tiene when principio God ni didn't fin. exist. Nunca Try hubo and think about un that. tiempo en el que Dios no existiera. There never was a Ni time habrá un that tiempo God en el didn't que exist. Él He deje de always existir. was. Piensen en eso. Él Nor will siempre there estuvo ever be a ahí. time when he Él ceases fue, to exist. He is eternal. es y será. Él es Before time eterno. began, God already was there. Antes Think de of the que el first tiempo verse in the empezara, Bible, Dios ya Genesis era, 1:1. Él ya estaba ahí. In the Como dice beginning, Génesis 1:1, that is the en el beginning of principio, time, ese es el principio de los God tiempos, created the heavens Dios and the creó earth. In the los cielos y beginning, la tierra. God. En el principio, He Dios. was already there Él in ya the estaba beginning. ahí, desde el principio ya estaba ahí God is Dios. outside of time. He Él está existed fuera del before he tiempo. created Note que time. Dios estaba ahí al principio de los tiempos. Psalm Dios 90, está verse fuera del 2. tiempo. Él existió antes de Before crear el the tiempo. mountains were Salmos brought forth, 92. or ever you Antes had que formed surgieran the los earth and montes the world, o formases la even from tierra y el mundo, everlasting desde la eternidad to hasta la everlasting, eternidad, tú eres you Dios. are God. You are Tú God. eres Dios. Present tense. Tiempo presente. Jesus said in John chapter Jesús 8, dijo en Juan 58, 8:58, Jesús dijo, crowd of Jews, le dijo a las "Most personas, assuredly I de say cierto, to de you, cierto os before digo, antes que Abraham was, naciera, I yo am". soy. Se los estaba diciendo a los That was a judíos. declaration Esa fue una of his declaración que estaba haciendo él ahí. Abraham lived Dijo, 2,000 years before antes que Christ. Abraham naciera, yo soy. 2,000 years Le before decía Jesús a Jesus los Christ judíos. Abraham vivió walking 2000 on the años earth. antes de Cristo, pero Jesús, Son of God, el Hijo de Dios, fully God, fully man, dijo que didn't él ya say, existía. I existed, ¿verdad? past tense, or I was Pero aquí before dice Abraham, but he en Juan says, before 8:58, Abraham él dijo, was, past tense, no I dijo yo am existía o yo present, estuve allí ongoing, antes de Abraham, sino que always dice existed. antes I que am. Abraham Meaning that while I am existiera, here yo speaking ya to you, estaba, Jesus yo says, soy. I am Es right decir, now, estoy allí simultaneously hace there, 2000 años 2,000 years ago. simultáneamente mientras I estoy am. aquí He hablándoles. cannot be contained No by puede time. estar él He encerrado cannot be por el contained by tiempo, space. por el espacio. The name Lord, all capitals, El Señor, Yahweh, yo soy, means I am. Yahweh, todo en I am mayúsculas is the dice yo eternal soy. presence Y of eso God. significa su presencia always eterna. is. Dios He always siempre has es. been. Él siempre He is ha God, sido Dios. and he will Él be es God Dios y Él forever. será Dios por And siempre. the same in the future. Y lo mismo en He el futuro. Él es. And he is. Y Él es. And he is. Y Él es. He always Y is siempre present. está presente. Anyone getting a Slurpee rush to the brain yet? Todavía no se les confunde la He is mente, infinite no and están cannot confundidos. be Él es limited infinito to existing in one time. para existir en un solo one momento, place en at un a time. lugar, al mismo He tiempo. is Él everywhere es y está en todos at lados a la and he vez. is everywhere Y Él está en in time, todas partes, en simultaneously. tiempo, simultáneamente. It's important for us to know, Ahí in está Él. contrast, Es our importante saber, adversary, the devil, can en only contraste be con nuestro in one adversario, place el at diablo, one solo time. puede estar en un solo lugar y en un Satan, solo our tiempo. enemy, is not infinite. Satanás, nuestro He is enemigo, limited, no es infinito, very limited. él es limitante, He is not a está challenge, limitado, he is not muy a threat limitado. to Él God. no es un reto para nosotros, even ni close. una amenaza para nosotros, ni siquiera Let's look at cerca, another porque aspect of Dios God es being nuestro infinite. Dios y He Él is es infinito infinite y in es his mayor knowledge. que nuestro enemigo. This attribute is called his omniscience. Dios es infinito en su God conocimiento. Este knows atributo everything. se llama There omnisciencia. is no limit to what God Dios es knows. omnisciente, lo sabe todo, Even no the tiene things límites, that no hay haven't límite happened para yet, he lo que knows Dios every sabe. detail Él sabe about it. todo, cada detalle de nosotros y de 147, todo, verse incluso 5. las cosas que aún no han Great is sucedido. our Lord Salmos and mighty in 147:5. power. His Grande es nuestro understanding Señor y is poderoso en infinite. poder. Su comprensión There's es no limit to what infinita, God no hay understands límite. and knows. No Absolutely hay nothing absolutamente that he nada doesn't que Dios see no in the sepa entire y no universe. vea He is en aware todo el of universo. literally
Él es consciente de literalmente todo. Él está siguiendo conscientemente todo lo que sucede, no solo en la tierra, sino en todo este universo. La inteligencia artificial es poderosa, pero limitada. El conocimiento de Dios es ilimitado. La inteligencia artificial siempre será limitada, muy limitada. Ustedes que conocen de computadoras, ¿verdad? Puede que sepan, algunos de ustedes, la Organización Europea para la Investigación Nuclear dice, hay una computadora que se dice que es más inteligente que la capacidad cerebral combinada de 9,000 millones de seres humanos. Es mucho. Esto es enorme. Eso es mucho conocimiento, pero aún está limitado. La inteligencia de Dios es infinita. No tiene límites. Es más grandioso que todas las combinaciones de todos los humanos y de las computadoras. Millones, trillones. No hay límites para nuestro Dios, para el conocimiento de nuestro Dios. Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. ¿Cuál es el precio de 2 gorriones? Una moneda de cobre, pero ni un solo gorrión puede caer al suelo sin que tu Padre lo sepa. Piense al respecto. Ni siquiera un gorrión de esta creación puede caer al suelo sin que su Padre lo sepa. En la implicación es, se le ha permitido. Le da el control. Pues aún vuestros cabellos están contados. Imagine, me fui en línea para investigar y vi, y por más o menos en cada una de las 8,000 millones de cabezas que hay en la Tierra, imagínense saber vuestros cabellos, dice que están todos contados. Y nosotros en esta tierra somos alrededor de unos 8,000 millones de personas o cabezas. Ahora imagínense, Él dice que conoce cada uno de vuestros cabellos. Así que no temáis, vosotros sois más valiosos para Dios que toda una bandada de gorriones. Y mucha gente, aunque dice que todo esto es imposible, no puede poder Él saber todo. Recuerden, no hay límite para su conocimiento de Dios. Él es infinito. Salmos 94:11 nos dice que el Señor conoce incluso nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que estás pensando, todos nuestros pensamientos. Los algoritmos de búsqueda en el Internet creados por el hombre, como Google, son capaces de escanear miles de millones de sitios web y localizar exactamente lo que busca en fracciones de segundo, muy rápido. Si las computadoras hechas por el hombre pueden hacer eso, entonces no hay problema para que un Dios infinito siga simultáneamente millones y millones de oraciones o incluso miles de millones de pensamientos. Imaginen, de esto no hay ningún problema para Dios. Él puede seguir simultáneamente millones y millones de oraciones e incluso millones de pensamientos. ¿Qué tan grande es Él en infinito? En Mateo 19:26 Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque Dios es infinito. No hay límites para Dios. Otro aspecto, Dios también es infinito y su fuerza, en su fuerza y poder. Eso se le llama omnipotente o todopoderoso. Esto significa que no hay límite para la fuerza de Dios. Él nunca puede quedarse sin energía, nunca se cansa ni se cansará. Dios vivirá para siempre y su fuerza perdurará para siempre. Uno de sus nombres es el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Génesis 17:1.
El Shaddai, Dios Todopoderoso. Lo primero que nos enseña la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Esto significa que creó el universo entero y todo lo que hay en él. En el principio, Dios creó los cielos, todo el espacio y la tierra. ¿Y de dónde se originó todo esto? ¿De dónde vino todo esto? ¿De dónde obtuvo todo la tierra y todo Dios para crearlo? Dice Salmos 89, 11 al 13. Todos tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y toda su plenitud. Tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. Tienes un brazo fuerte, fuerte es tu mano. Antes de que podamos hacer algo, ahora imagínense, Él pidió, Él ordenó y todo se hizo. La gente dice, esto es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Antes de que podamos hacer algo, debemos tener herramientas y materiales para trabajar, ¿verdad? Y aún así batallamos. Pero Dios comenzó con la nada y solo por el poder de su palabra, de la nada hizo todas las cosas. Y diríamos aún así, es imposible. Bueno, miren el piso que caminan. Existió, vino de algún lado. ¿De dónde vino? Dios nos dice, yo lo creé, yo lo hice. Yo lo hablé y dije que se creara. ¿Tenemos algún concepto? ¿Podemos comprender, podemos comenzar a entender lo que Dios, quién es Dios? Todo lo que hay en existencia proviene del poder creativo de Dios. Nuestro enorme sol, el sol, aunque solo una estrella de tamaño mediano, es aproximadamente 1,000,000 de veces más grande que la Tierra y ha estado ardiendo durante mucho tiempo. Se estima que el Sol quema 4 millones de toneladas de combustible por segundo. Qué felices somos de que no tenemos que pagar por ese bill. Y sin embargo, imagine 4 millones de toneladas de combustible por segundo. ¿Y por cuánto ha estado ahí? Por mucho tiempo. Y sin embargo, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vino este poder? Todo en el universo obtiene su poder de Dios. No hay límite para el poder de Dios. El poder es infinito. Él está ahí. Y es una evidencia y prueba de que hay un poder grandioso, un poder de alguien que lo creó, que es Dios el Padre, es el poder. Jesús está sentado a la diestra de su Padre, del poder, en la fuente de todo poder. Estos son solo algunos ejemplos de las formas en que Dios es infinito. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque no hay límite para la naturaleza de Dios, su carácter ni su capacidad. No hay límite para su capacidad, no hay límite de su carácter. Y apenas estamos empezando, estamos viendo algunos de sus atributos. Necesitamos, en conclusión, entender algo. Que aunque Él tenga todo este grandioso atributos, tal vez lo más maravilloso, lo más grandioso atributo que tiene Dios es de que Él no es impersonal, no es una energía impersonal. Él es algo personal, un ser en el cual podemos estar enamorados y tener amor y recibir amor de Él. Él es un hombre completo, pero también es un Dios. Puede ser las dos cosas. Dicen que Jesús es la más grandiosa revelación de lo que es Dios. Miren a Jesús. Verse 9 and 10 says that for in Jesus dwells the fullness of the Godhead bodily.
And you are complete in him. Estamos We don't have time to get into completos, that. estamos, You hemos are complete hechos in a him, who is semejanza the head de of all Dios. principality and power. Is what we Vayamos, talked dice about en at the Colosenses, beginning. You está take hablando God de out of the picture, you've got Colosenses. no purpose for existence. But you Nosotros put no God tenemos into ningún your life propósito and you de are estar complete. aquí en Jesus la said, "I vida have si no come es that por you Él. might have Nosotros life estamos and aquí have por it to Él, the full." ¿verdad? Porque en Él He habita is corporalmente God. toda la And when plenitud you de la deidad. Y bring vosotros God estáis into your completos life, en Él, invite him into que your es life, la and cabeza he de todo unites himself principado with y you. potestad. This being that we've been talking about Este comes ser del que into hemos you estado and hablando unites viene with you. en ti, llega That a is a ti y se miracle une a of ti. Es miracle un of all milagro tras un miracles. milagro. Es un milagro de And todos you los milagros. find your purpose, you Que find encuentres tu fulfillment, you propósito, find joy, tu you find gozo, que has that you are encontrado el complete in him. propósito en tu vida en Él. Now there's a common misconception of Ahora, God, hay una idea errónea común which de thinks Dios that que piensa this God, que Él es he's so big, Dios, que es he's got responsable so much de la responsibility, all the inimaginable angels and vastedad all the del people of this universo, planet, los and keeping track of innumerables every little ángeles thing y that's los happening. miles de He knows millones de everything personas that's en la going tierra. on. No puede The estar interesado en misconception mi is pequeña e to insignificante think that vida, with all ni of tener this tiempo para ella. responsibility, he doesn't have Seguramente time ni siquiera for me. sabe que existo, Surely he knows very little pero Él about me, or conoce cares very little. muy I must be bien, the conoce least of his todo de worries. ti. But God's Pero knowledge el conocimiento y and la capacidad de are what? Dios, recuerda Infinite. que son There's no infinitos. limit to his No knowledge tiene and ability. límite su He conocimiento. knows Él each and conoce every a detail todos of every y cada part of uno your de los life. detalles de cada parte de tu vida. Now, some of you don't know just how your Algunos hair de looks right ustedes no conocen or ni cuántos maybe what cabellos is tienen sprung out on your face, or what's happening in your appearance. O God knows every detail. algo pasa en tu cara He o algo knows pasa en you tu better than you cuerpo y know ni siquiera yourself. sabes por qué, pero Él lo sabe. Él conoce cada célula you de tu personally cuerpo. better than Te you conoce know personalmente mejor de lo que tú te Look with me conoces a to ti Psalm mismo. 139. Vayan conmigo a Salmos Psalm 139. 139, del 1 al 18. This is important Salmos 139. Esto es us to importante para nosotros. understand and Si keep in pueden mind as ir we a are Salmos gazing 139 at the awesome greatness para que of our sepan God. lo grandioso, I'm la gonna read it grandeza to de you out of Dios. Paraphrase Psalm 139, beginning in verse 1. Voy a O Lord, parafrasear un poco. you have examined 139.1. my heart Oh and Señor, know tú has everything examinado about mi corazón You y know when I sabes sit todo down acerca de or mí. stand Tú up. sabes cuando me siento o You me know my levanto, thoughts, conoces even mis when I'm far pensamientos, away. incluso cuando estoy You lejos. see me when I Me travel ves cuando and when I viajo rest y at cuando home. descanso en casa. You know Tú everything sabes I todo do. lo que hago. You know Tú what I sabes am lo que going to voy a say, decir, even before incluso I antes say de it, Lord. decirlo, Señor. Now this sounds like someone who's either Suena como stalking que you alguien te está siguiendo, or persiguiendo, crazy in love with o you. que alguien que está locamente enamorado de ti. Remember A when esto you suena were in love? ¿Recuerdan cuando most of you still estaban enamorados? O la mayoría de ustedes But siguen. you noticed everything. Pero ¿se acuerdan? Notaban Everything was of todo, interest to you todo, in that cada one you detalle were les in love with. interesaba de esa persona This cuando is estaban describing enamorados. Es como así se describe Dios. And not only is it a person describing No es solamente what they como think God la is like. It is a descripción de person cómo describing what se God describe has told them, como si fuera una persona de speaking by Dios, sino que se describe Holy Spirit como is por revealing inspiración, to the como el psalmist Santo here, and he's Espíritu writing está what God is describiendo revealing aquí en to las them Escrituras about the way cómo God es is. la forma de Dios, Verse cómo 5, es Él. You go before me Versículo 5. Ve delante de mí to clear the way, y and sígueme. you follow me to watch over me. Limpia You el place your hand of camino. blessing on my head. Pones tu So mano he's de in front of you, bendición he's sobre mi behind you, and cabeza. he's on you. O sea, Él va delante de He's mí got you covered. y sí me sigue. Such Y aparte knowledge is pone too su mano wonderful de for bendición me, sobre mi cabeza. too great for Este me to conocimiento es understand. demasiado maravilloso para mí, demasiado God grandioso we're para looking at. comprenderlo. Este Dios al que Looking at estamos his mirando, infinite nature. vean su infinita This is his naturaleza relationship to y la you. relación, tienes His esta concern relación for you, con his Él, love for como you. Él la tiene de ti. Why do we worry
¿Por qué nos preocupamos por el mañana? ¿Por qué nos preocupamos de tantas cosas cuando tenemos un Dios grandioso que nos ama infinitamente? El 13. Tú hiciste todas las partes internas y delicadas de mi cuerpo y me tejiste en el vientre de mi mano. Gracias por hacerme tan maravilloso, complejo, tan maravillosamente complejo. Tu obra es maravillosa. Qué bien la conozco. Tú me observaste mientras me formaba en completo aislamiento, mientras me tejían en las tinieblas del vientre. Tú me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida quedó registrado en tu libro. Cada momento fue presentado antes de que pasara un solo día. Su conocimiento es infinito. Te conoce antes y conoce el fin. Y antes del principio. El 17. Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden numerar, ni siquiera puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena. Y cuando me despierte, todavía estás conmigo. Me voy a dormir, me olvido de ti, pero despierto y ahí seguiste. Nunca te fuiste. Es maravilloso. Porque Dios sabe todo y porque tiene tiempo infinito. Dios, tiempo ilimitado. Dios sigue de cerca la acción de cada uno de sus hijos, como si fueras la única persona en el mundo y como si lo único que Dios tuviera que hacer fuera estar contigo, más que estar siempre contigo. Ese es el tipo de atención. Nuestro Dios infinito es capaz de darnos a cada uno de nosotros toda su atención, porque Él es infinito en tiempo, en espacio, y es infinito en conocimiento. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Él pareciera que todo lo que Él quiere es tener solamente tiempo para ti y estar contigo. Pero es por su infinita omnipotencia y su omnipresencia. Para los hombres es imposible. Como padres, entender. A veces no podemos darle el 100% la atención a nuestros hijos, pero para Dios todo eso es posible. Entonces, ¿tiene usted alguna idea de la asombrosa e incomprensible grandeza del Señor, de nuestro Dios, del ser que nos hemos reunido humildemente para adorar esta mañana? Lo adoras, lo conoces a Dios, lo adoras a este Dios. Si no lo conoces, puedes comenzar a conocerlo hoy. Puedes empezar a creer en Él y puedes entrar por medio de la fe a su aposento. Debido a que Dios es infinito, no hay límite para las cosas que podemos aprender sobre Dios. Haz de esta tu oración hoy. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en el estudio bíblico, crecí en casa de pastores y viví por medio de estudios bíblicos. Y tenía 18 y fui al colegio de la Biblia. Yo pensé, ¿qué me pueden enseñar que no sepa ya? ¿Qué me puede enseñar este colegio, estos maestros? Algo que yo ya no sepa. Porque yo crecí dentro con las casas de pastores. Pero no hay límites de las cosas que podemos conocer de Dios. Yo los invito, porque nosotros somos limitados. Pero Dios no lo es. Pidámosle a Dios que nos enseñe. Señor, quiero saber, conocerte más. Enséñame, Señor. Padre, causa en nuestros corazones que sea conocerte y tener una mayor relación contigo. Que cada hijo de Dios aquí reunidos puedan conocerte más y más y ver qué tan maravilloso e infinito eres, qué tan grandioso eres, explorar el amor
your y greatness. todo lo que tienes para hacia Lord, I pray nosotros. that for those Señor, oramos para que who aquellos do not know que no te conocen, who have not entered into que no han relationship entrado en una relación contigo, Perhaps they are filled with tal fear. vez están llenos de tomorrow. temor hacia el Perhaps they are mañana. filled with emptiness Tal vez and see estén no con purpose in temor, their life. con ese vacío, It is que no because sientan they are propósito en separated sus from you. corazones, que no tienen propósito en that you esta would make vida. yourself Señor, known to oramos them, para que en este even in día, en this este moment momento, in time. tú sepas que Dios, Father, tengas that el you would put in conocimiento their que hay un heart Dios a que cry. existe y te ama y te quiere, I want to y que know vengas you, a God. Él y quieras conocerle más. And Lord, I pray Y that Señor, you would oramos, oro, deliver porque them tú, from Señor, their los state libres of lostness, de their toda state of perdición, being en el separated estado que from se the encuentren de source of life, perdición, the greatest de being pérdida, in Señor, de existence. alejamiento de Dios, que Lord, oro bring porque them los into libres de relationship todo with eso y you, que I los pray. traigas, Señor, a una relación Deliver us, contigo. Lord, from Líbranos, fear. Señor, de todo Oh temor. Lord, Oh what do Señor, we have to be ¿de afraid qué of tenemos when que tener this miedo, amazing Señor, being cuando tú estás con that nosotros, we nuestro are Dios looking at infinito? in your word Cuando vemos tu palabra, Señor, has y vemos made us lo your children grandioso and come que eres into al us hacernos as our hijos life. tuyos, Lord, darnos la deliver us from vida. fear. Deliver Señor, us from líbranos worry. de temor, de And deliver us preocupaciones, from y líbranos forgetting about you. de Deliver us olvidarnos de from ti. ignoring you. Líbranos de Deliver eso. us from Líbranos de setting you ignorarte, aside. Señor, de ponerte a And, un oh, lado y Father, I dejarte pray siempre al that último. Líbranos that we de would eso, be Señor. filled with an Oramos ever-increasing porque tú, Señor, consciousness incrementes of our God nuestro and of your conocimiento y presence nuestros and of our deseos need de for you. conocerte y de And thank you, decir Lord, que for te this necesitamos. time you've given us Y te necesitamos, Señor, around cada your día. word, Gracias por tu gazing at palabra en you. este tiempo, Señor. In Jesus' name Y we en el pray nombre de Jesús pedimos that we todas might estas cosas know you y more. oramos por Amen. conocerte más. Amén.